Un joven médico se entera de que una de las enfermeras está locamente enamorada de él. Entonces, en complicidad de sus amigos, planean humillarla delante de todos en la fiesta de fin de año. Solo por ser la hija de una verdulera. Pero un extraño hombre llega de repente y todos aquellos que se burlaban de ella quedan en shock al ver lo que hizo. Mi nombre es Sara. Y esta es mi historia. Vivía con mi madre y mi padre en una hermosa y grande ciudad. Mi madre era una humilde mujer que tenía un puesto de verduras en el mercado central. Su rutina diaria empezaba a las 3 de la mañana, y terminaba ya entrada la noche. No se acostaba hasta que no dejaba todo limpio y listo para el día siguiente. Yo tenía tan solo 9 años. Y después de salir de la escuela me dirigía rápidamente al puesto de verduras para acompañarla hasta que cerrara. Allí, en una pequeña mesita a su lado, me ponía a hacer las tareas que me dejaban de la escuela. En muchas ocasiones me quedaba dormida a su lado, hasta que llegara la hora para volver a casa. Mientras tanto, mi padre, después de quedar sin empleo al ser despedido injustamente de la empresa donde trabajó por mucho, se sumió en la tristeza. Él trató por todos los medios de conseguir qué hacer, pero por desgracia nada le salía como él lo esperaba. Solo añoraba vivir de nuevo la rutina laboral a la que estaba acostumbrado. Miriam. Estoy cansado y aburrido de todo. Las deudas me tienen agobiado. Ya no aguanto más, este estancamiento va a acabar con mi vida. Eran las quejas diarias. ¿Crees que ese puestecito en el mercado nos va a sacar de la pobreza? Decía. Pero José, por favor, ya aterriza. ¿Por qué mejor no me ayudas? Decía mi madre, tratando de hacer que él recapacitara. Y él, con un gesto de inconformismo, frunciendo el ceño, le daba la espalda. Luego se vestía elegantemente como si fuese a trabajar en una oficina y salía desde la mañana hasta por la noche, estresado y muy malhumorado por no conseguir lo que tanto esperaba. El trato para con nosotros se estaba convirtiendo en una completa tortura. Mi madre llegaba de su jornada laboral cansada por la tarde, y debía correr a la cocina a preparar la comida y a tener todo listo para cuando él llegara, porque de lo contrario, sería una batalla campal. Hasta que una vez, a mi madre se la cogió el día. Desesperada por llegar rápido antes que mi padre llegara, olvidó las llaves de la casa en el negocio. Al llegar, abre su pequeño bolso y rebuscó por todos lados, pero nada. «Dios mío», exclamó. «¿Qué hago ahora? Va a llegar tu padre». Cuando de repente se abre la puerta lentamente. Mi madre temblaba muy asustada. El miedo se apoderó de ella. No quería entrar por el temor de que se hubieran metido los ladrones. Pero se llenó de valor, y se asomó poco a poco. Para nuestra sorpresa no había nadie. Todo estaba en su lugar. «¿Qué pasó aquí?», dice mi madre muy extrañada. «No puede ser. Sería que se me olvidó dar la llave a la puerta esta mañana». Entonces mi madre tomó un garrote que ponía detrás de la puerta y lentamente nos dirigimos hasta la cocina. Mientras revisábamos una a una las habitaciones. Ella me dice a oído: «No le digas nada a tu padre, ¿entendido?». Pero no se imaginaba lo que en realidad pasaba, puesto que al dirigirse a la cocina, en la mesa donde mi madre planchaba la ropa, había una carta que decía: «Miriam, me voy. Necesito saber qué hacer con mi vida. Lo siento mucho. Dile a Sara que la amo. Espero que me perdone algún día». Él nos amaba, pero su desespero hizo que su cabeza tomara una drástica decisión. Se fue a buscar la forma de cumplir sus sueños. Mi madre la leyó y sintió que se había ido con él una gran parte de su vida, y lloró hasta quedarse sin lágrimas. Esa vez, nos fuimos a dormir más temprano que nunca. Y un inmenso vacío se apoderó de nuestro hogar. Después de la partida de papá, empezó a llegar mensualmente un sobre con dinero y una nota que decía: «Perdónenme por no estar a su lado. Espero que esto les alcance». El tiempo pasó y fui creciendo. Ahora convertida en una mujer, le ayudaba a mi madre con el trabajo en el mercado. Y a la vez empecé a estudiar enfermería, una profesión a la que amaba mucho. El ayudar a las personas a sobrellevar sus dolencias era una gran satisfacción para mí. Aunque mis compañeros de estudio me criticaban y me hacían burlas porque a veces el olor a frutas o a verduras se me impregnaba en la ropa y a ellos eso les molestaba.
Por desgracia, algunas personas no valoran el trabajo que hacen los demás. Claro que eso muy poco o nada me importaba. Así que decidí aferrarme por aprender con pasión para desempeñarme bien en mi profesión al terminar. Y así fue. El día de mi graduación llegó. Fue el más feliz de mi vida. A pesar de que no teníamos los más grandes atuendos, me sentía muy orgullosa de la mano de mi querida madre y agradecida con ella, porque con su esfuerzo y sacrificio me había ayudado a conseguirlo. Casi que de inmediato conseguí un trabajo en un reconocido hospital. Estaba emocionada porque era mi primer trabajo como enfermera. Aunque todo era un aprendizaje cada día. Gracias a Dios contaba con la ayuda de compañeros muy amables y queridos que me ayudaban en cualquier problema o dificultad que se me presentara. Al poco tiempo empecé a notar un gran desequilibrio entre los grupos laborales de los médicos y enfermeras. Era una rivalidad de poder y grandeza. La mayoría de los médicos se sentían superiores y subestimaban el trabajo de los enfermeros, y los enfermeros se enfrentaban a ellos con tal de bajarle un poco a la intensidad de sus actos, generando un ambiente laboral hostil. Algo que me pareció tan insoportable y poco profesional. Por desgracia, en muchas ocasiones y sin pensarlo solemos levantar envidia sin querer en otras personas, que después hacen lo que sea para amargar tu existencia. Había una mujer llamada Isabel Gómez. Ella tenía mucho tiempo de estar trabajando en la entidad. Así que se sentía con mucho poder y trataba a los demás con desdén y altivez. Entonces empezó a tratarme como una aprendiz de baja categoría. Yo capté sus intenciones de inmediato. Y me esmeré al máximo por hacer todo bien para no darle de qué hablar a esta mujer, ganándome la admiración de todos por mi buen desempeño. Pero nada de lo que hacía le agradaba. Por el contrario, su desprecio hacia mí fue creciendo y no había momento en que no quisiera demostrar su poder para dejarme en ridículo delante de todos. A lo que yo le restaba importancia a algo que la hacía enfadarse aún más. Se acercaba el fin de año, y como de costumbre el hospital hacía una gran fiesta para celebrar la culminación de otra temporada, y además darían a conocer el nuevo dueño del hospital. Todos estaban a la expectativa del jefe adinerado que llegaría a poner orden. La fiesta era todo un gran evento social. Los grupos notablemente divididos buscaban destacar como fuera. Por un lado, los médicos planeaban sobre los grandes atuendos que llevarían ese día. Por otro lado, los enfermeros y demás trabajadores solo deseaban pasar una gran noche. Sátiras e indirectas iban y venían de ambos bandos. Yo estaba escuchando todo a lo lejos, entretenida revisando una historia clínica, para poder darle la salida a un paciente. Sentada a mi lado estaba Camila, mi compañera. Cuando de repente le pasa por el frente uno de los médicos. Ella se queda reparándolo de pies a cabeza y me dice: ¿cierto que el doctor Alexander es uno de los más guapos del hospital? Ese cuerpazo que tiene, debe tener a más de una detrás de él. Es muy atractivo y elegante. Entretenida y sin prestarle mucha atención, afirmé con la cabeza solo para que me dejara continuar con mi trabajo. Sin percatarme que Isabel estaba detrás de nosotras escuchando todo. ¿Saben qué hizo esta malvada mujer? Corrió de inmediato donde el doctor Alexander, y le dijo delante de todos sus amigos, que yo estaba locamente enamorada de él. Él de forma burlesca le dice: ¿cómo dices? ¿La hija de la verdurera? Y suelta una carcajada. Sí. Se puede imaginar, decía Isabel en tono irónico. Solo se le ocurre, que yo podría fijarme en ella. Está completamente loca. Entonces, de la manera más desalmada, empezaron a maquinar un plan en mi contra para hacerme quedar en ridículo delante de todos en la noche de la fiesta. Ya faltaba un mes para el gran evento. Todos estaban alborotados a más no poder. Sin embargo, empecé a notar un cambio algo extraño de parte del doctor Alex hacia mí. Empezó a enviarme flores, tarjetas, miradas extrañas, piropos y toda clase de artimañas que se le pasaban por la cabeza. La verdad, al principio, a mí no me hacía gracia. Las veía un poco grotescas y fuera de lugar. Pero con el pasar de los días los detalles fueron embolatando poco a poco mi corazón y empecé a verlo con otros ojos. Sus locuras y ocurrencias me encantaban. Hasta que un día me invitó a salir. No quería, pero su persistencia logró ablandar mi coraza de hierro.
La verdad, después de lo sucedido con mi padre, estaba un poco esquiva con las relaciones. Pero este hombre me hacía sentir especial, o al menos eso era lo que yo creía. Estaba completamente inocente de cuáles eran sus verdaderas intenciones, él solo quería conquistarme para tenerme a sus pies y poder hacer conmigo lo que se le antojara. Su plan maquiavélico estaba funcionando a la perfección. Le puse como condición que debíamos ir a los lugares que yo quisiera. Él aceptó un poco renuente al no saber cuáles eran los sitios que una mujer como yo lo llevaría. Nos embarcamos en mi mundo. Lo llevé a visitar la hermosa iglesia donde asistía todos los domingos con mi madre. Allí afuera en el parque nos comimos uno de los platillos callejeros más exquisitos y económicos que él jamás pensó comer. Al principio puso el grito en el cielo. Pero Sara, ¿cómo puedes comer esto? Debe estar lleno de toda clase de bacterias. Solo prueba un poco. Le dije. Y empezó a comer. Entonces su conversación fue tan amena y estaba tan contento que en menos de lo que me imaginé ya había pedido otros dos. De allí nos fuimos al parque de diversiones. Subimos a todas las atracciones, y disfrutamos como un par de niños pequeños. Por último lo llevé al mercado, al puesto de verduras de mi madre. Fue el peor error de mi vida. Ella estaba feliz. No encontraba cómo atenderlo. Le brindó frutas de todas las clases, desde las más sencillas hasta las más exóticas. No sé, pero parece que él disfrutaba de sus atenciones, o al menos eso era lo que su manipulador talento me hacía creer. Al acabar la tarde él se despidió de ella con un abrazo y un gran beso. Eso me cautivó aún más. Era una actuación digna de un Oscar. Sara, gracias por esta tarde, la verdad pensé que haríamos otras cosas. Me abrazó fuertemente y me dio un beso en la mejilla. Nos vemos mañana en el hospital. Fue un día espectacular. Después de eso empezamos a salir casi todos los días. Él me esperaba a las afueras del hospital, y me llevaba de regreso a casa. Sentía que nuestra relación se hacía más grande. Lo que yo no sabía era que él estaba comprometido con una de sus colegas llamada Karina. Ella estaba de vacaciones y había regresado. Isabel, al verla, no esperó ni siquiera que ella se acomodara en su lugar de trabajo, y de inmediato entró y le contó todo lo que estaba pasando. Y allí, se desató el infierno. Esta mujer muy furiosa, me llamó a su consultorio. Así que tú eres la zorra que me quiere quitar a mi novio. Gritando fuertemente. ¿Qué estás diciendo? No te hagas la estúpida. Me dijo. Sé que andas detrás de Alexander. Eres una zorra desgraciada. Entonces vi cuando cerró la puerta con seguro, y de repente me agarró de mi cabello. Yo solo seguí mis instintos de defensa, y también la sujeté fuertemente del suyo. Y ahí estábamos. La que jalara más. Caímos al piso. Ella cayó abajo y yo le estaba tironeando fuertemente. De repente, escuché varias voces, entre ellas la del jefe de personal diciendo, ¿qué hacen? Cálmense o las suspenderé a todas dos. Miré hacia la puerta. Y ella aprovechó mi descuido y me empujó cayendo yo abajo. La bromería había crecido y todos llegaron a la puerta del consultorio gritando. Corran, traigan la llave que se van a matar. Se abrió la puerta, y los enfermeros corrieron a separarnos. Ella seguía gritándome cuánta vulgaridad se le pasaba por la cabeza, mientras yo me sacudí y salí de la mano de Camila. Ambas quedamos como gatas alborotadas. Mientras tanto, Alexander estaba mirando desde lejos el desmadre que hicimos por su culpa con una sonrisa maliciosa. Fuimos suspendidas por 15 días, sin pago, y con un memorando en nuestro currículum. Yo no quería saber nada de él. Estaba tan decepcionada por lo que había pasado que no salí de mi casa en esos días. Es más, no contestaba las llamadas de nadie. Hasta que una noche sonó el timbre. Llegó con un ramo de flores. Era Alexander. ¿Qué haces aquí? Le dije. Déjame entrar, por favor, quiero explicarte todo. No quiero saber nada de ti. Le decía. Perdóname por no habértelo dicho. Sí tenía una relación con ella, pero terminamos. Yo solo te amo a ti, eres la única. De nuevo esta estúpida cayó redondita en sus manos. No sé qué tiene que con sus palabras logra que yo le crea todo lo que dice.
Pasaron los 15 días y todo volvió a la normalidad, a pesar de los rumores y pequeñas habladurías. Él me llamaba constantemente para tenerme de su lado y evitar que los demás me pusieran en su contra. Como asegurándose de que todo marchara sobre ruedas. Aparentemente él no se hablaba con Karina, y yo trataba al máximo de no cruzarme con ella para evitar nuevos escándalos. Pero aún así sentía que me escondían algo. Los constantes susurros de él con sus compañeros me hacían sentir como si fuera el centro de atracción de todos. Y ni qué decir de Isabel. En algunas ocasiones, la veía murmurando y riéndose de mí con sus amigas. Pero estaba tan ciega que no capté lo que en realidad amaban. Un día antes de la fiesta me llamó y me dijo: Sara, hoy quiero hacer algo diferente. Así que paso por ti a las 8. Y así fue. Me llevó a un espectacular lugar, allí comimos, bailamos, y todo dio pie a que pasara algo más. La noche perfecta, con el hombre aparentemente perfecto. Te amo tanto, me decía. Eres la mujer más importante en mi vida. Seduciéndome con sus caricias y palabras hermosas, llenando de grandes expectativas mi ilusionado corazón. Era el diablo disfrazado de oveja. Y pasó lo que tanto esperaba. Me entregué a él sin medir las consecuencias. Quedé completamente en sus manos. Por fin llegó el gran día. Me compré uno de los vestidos más hermosos y costosos que había visto en una de las tiendas más lujosas de la ciudad y unos lindos zapatos con los que hacía juego. Después fui al salón de belleza. Me arreglaron el cabello, me hicieron las uñas, y me maquillaron. Quedé espectacular para lucirle al hombre de mi vida. Estaba tan emocionada, porque esa noche Alexander le diría a todos de nuestra relación. Las horas pasaron y el momento había llegado. Y partí a la fiesta, sin pensar siquiera lo que me esperaba. Los empleados ya estaban reunidos en el salón. De un lado los doctores y del otro las enfermeras y demás trabajadores. Cuando entré todos voltean su mirada hacia mí. Mis amigos estaban con una cara de incredulidad. Y por otro lado los médicos con una sonrisa maliciosa susurrando entre ellos. ¿Qué pasa aquí? Me decía en mi mente. ¿Por qué todos me miran con extrañeza? Recibiendo a los invitados está Isabel, quien al verme llegar me da un beso en la mejilla como si fuéramos grandes amigas. ¿Cuál beso de Judas? Camila, mi compañera, se me acerca. Camila, ¿qué pasa? ¿Por qué todos me miran así? Sara, no sé quién está diciéndole a todos que tú y el doctor Alexander se acostaron anoche. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí, amiga. Ya todos en el salón lo saben. La ira invadió mi ser. ¿Cómo fue capaz de hacerme esto, por Dios? Fui una estúpida al creer en sus palabras. ¿Y dónde está? No ha llegado aún. Me dice Camila. De repente, vi que entró de la mano de Karina, la mujer que supuestamente era su exprometida, y con la que yo había tenido aquel nefasto encuentro. Sentí un fuerte frío que recorría mi cuerpo. ¿Cómo puede ser esto posible? Me miran fijamente con arrogancia y una sonrisa adornaba la cara de Karina. Avanzando agarrados de la mano como si hubieran ganado un premio, se dirigen hacia el grupo de infames personas que aplaudían con euforía al verlo llegar. Mi corazón se estremecía de la ira y la impotencia. Tanto esquivar a los desgraciados como este, y agarré el peor. Decía en mi mente. No sé de dónde saqué fuerzas y me dirigí hacia él, con la furia de una leona herida. Alexander, debemos hablar. Le dije. Y uno de sus amigotes le grita. Vamos, Alexander, que ya ganaste la apuesta. ¿Cómo? ¿Qué apuesta, imbécil? Le dije. Él me toma de la mano fuertemente, y me dice. ¿Y tú qué esperabas? ¿Creías que me enamoraría de la hija de la verdulera? Mírate. ¿No te has visto en el espejo? Hay una inmensa diferencia entre tú y yo. ¿O es que acaso crees que me agradó mucho la comida de porquería que me hiciste tragar, y que de paso me llevaras al asqueroso lugar donde trabaja tu madre? Pero eso sí. Disfruté muchísimo de la noche de placer que me regalaste ayer. Y de paso me gané unos cuantos dólares que me sirvieron para comprarle un regalito a mi prometida. Dándole un chocante beso delante de todos. La burla de aquellos era insoportable. Quería que se abriera la tierra y me tragara. De repente veo que entra mi madre, y todos la miran de manera despectiva.
Yo corrí de inmediato hacia ella. Madre, ¿qué haces aquí? Le dije. Tu amigo me invitó. ¿Cómo dices? Sí. Él me dijo que era una sorpresa. Alexander al verla grita. Miren. Ya está completa la reunión. Llegó la que faltaba, la verdulera mayor. ¿Saben qué hizo el desgraciado? Apostó con sus amigotes, que me llevaría a la cama antes que llegara la fiesta, y no contento con eso, aprovechó el día que lo llevé donde mi madre para decirle que la invitaba a la recepción, para después burlarse de ella. Eso me destruyó el alma. Quería matarlo con mis propias manos. Pero no podía, estaba paralizada ante tanta humillación. Su novia, a pesar de saber de que su propósito era acostarse conmigo, aceptó todo con el fin de que ganara la apuesta. La agarré de la mano y me quedé a un lado abrazándola fuertemente. Estaba tan abrumada que solo quería salir de allí rápidamente. Isabel se reía a todo pulmón chocando las manos con Karina, que disfrutaba con placer el objetivo cumplido. Todos me miraban, algunos enojados y otros riéndose de mi desgracia. Pero como dice el dicho, no cantes victoria hasta no haber terminado la carrera. La noche y las sorpresas solo empezaban. Nadie se había percatado de que un hombre mayor elegantemente vestido, a lo lejos escuchaba todo lo que este malvado hombre y sus secuaces me hacían. Entonces desde la tarima, el organizador del evento suena una copa que tenía en la mano, y dice en voz alta. Demos un fuerte aplauso al nuevo dueño del hospital. Aquellos que estaban viendo aquella escena miran hacia la tarima y ven que aquel señor que estaba detrás de nosotros abre paso y sube. Buenas noches, queridos presentes. Es para mí un placer ser un integrante más de esta gran familia. Que es y ha sido por mucho uno de los más grandes hospitales de la ciudad. Es por eso que los invito a todos a continuar dando lo mejor de sí, brindando la mejor atención y el mejor servicio. Todos aplaudían, y festejaban llenos de regocijo. Yo seguía acurrucada con mi madre sin siquiera prestarle mucha atención pensando con qué cara me presentaría al día siguiente. Será mejor que pase mi carta de renuncia, decía en mi mente. Mientras aquel hombre continuaba con su discurso. Me alegra mucho estar con ustedes hoy. Aunque esto no hubiera sido posible de no ser por dos mujeres a las que les debo todo, a pesar de que no estuve a su lado en los duros momentos. Cogí de la mano a mi madre y me dirigí hasta la puerta. Mientras aquel hombre seguía con su discurso. Y el día de hoy quisiera resarcir un poco mi falta. Es por eso que invito a que suba al escenario a mi hija. La joven Sara Rodríguez Guzmán. Todos quedaron boca abierta. Y se abrió un camino entre la multitud. Frené mi andar al escuchar mi nombre en fuerte voz, y volteé mi mirada hacia el púlpito. Oh Dios santo, era mi padre. Aquel hombre era mi padre. Alexander se desplomó en la silla mirando atónito como mi padre me llamaba hacia el escenario, mientras que Karina dejó caer la copa del brindis de la impresión. Y ni qué decir de Isabel. Agarró fuertemente a su acompañante casi desmayada, y estremeció su cabeza en señal de negación. Yo me dirigí hacia él, aún incrédula de lo que estaba pasando. Pero por dentro sentía una pequeña satisfacción al verle la cara a Alexander y a Isabel. Mi padre me tomó de la mano, y les dijo a todos en voz alta. Mirando fijamente a Alexander. Ven a esta joven que está aquí. Es la dueña de todo esto. Así que es su nueva jefa. Eso fue increíble. Pocos días después de aquella noche, mi padre pidió la renuncia de Alexander y la de todos sus amigos, incluyendo a Isabel, la que planeó todo. Pero yo no acepté. Quería ver cómo doblegaban su orgullo, ante la hija de la verdulera. Mi padre logró conseguir todo lo que él esperaba en la vida. Pero la conciencia no lo dejó en paz, y decidió que debía de alguna u otra manera compensar su error. Si te gustó esta historia, te invito a que te suscribas, y actives la campanita. Con tu apoyo estaremos muy contentos de seguirte trayendo muchas más historias. Visita nuestro canal y disfruta de todas aquellas que no has visto aún. Mil gracias y hasta la próxima.